Hola a todos, este es el segundo video de la saga de, de GitHub en la que vamos a estar viendo un poco cómo se manejan todos los procesos internos para el control de versiones en esta plataforma. Muy bien, entonces veamos un poco cómo funciona. Haciendo un poco de flashback al video anterior, que era el video de la motivación, vimos que a veces cuando se trabajaban varios programadores en un solo proyecto era muy difícil ponerse de acuerdo para unir todo en un solo archivo. Entonces, decíamos que ahora teníamos estrategias que si programaba solo una persona y los otros dos le ayudaban, entonces nos reuníamos a programar o programábamos por separado. ¿Ok? Entonces GitHub es la perfecta solución para aquellas personas que van a trabajar por separado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo trabaja GitHub? GitHub trabaja solo con una versión principal del proyecto. Muy bien, esa va a ser la versión principal, la oficial, como quieran llamarle. Y en el idioma, por así decirlo, de GitHub se le dice main branch. ¿Ok? Entonces, de la main branch, de la versión principal, se crean tres ramas. ¿Ok? Entonces, las ramas son básicamente copias de la versión principal de ese proyecto que se le dan a cada programador. Entonces, cada programador va a programar en una versión que es una copia de la versión principal. Entonces, ¿por qué es que esto funciona tan bien para programar por separado? Porque cada vez que alguien quiere programar y quiere compartir sus cambios, entonces nada más desplaza la versión de la copia y la mueve a la versión principal. Entonces, una vez que se hace ese arrastre, por así decirlo, y ahora la versión de, por ejemplo, la persona A es la versión principal, entonces persona B y persona C pueden arrastrar esos cambios y automáticamente se agregan en su copia. ¿Ok? Entonces, ese es como un pequeño resumen de cómo funciona GitHub. Ahora vamos a verlo ya paso a paso, cómo es que funcionan todos esos cambios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se maneja el envío de datos? ¿Ok? ¿Cómo se maneja que yo como persona A quiero compartir mis cambios al proyecto principal para que la persona B y la persona C los puedan implementar en sus versiones personales, por así decirlo? Entonces, hay cuatro fases. La fase A sería on stage changes, que es cuando en la versión personal se hace un cambio, pero este es tentativo, por lo que no está guardado. Entonces, ¿qué se refiere a eso? El on-stage changes es básicamente cuando ustedes están programando, de repente no tienen una función terminada, sino que nada más van ahí programando, van haciendo un poco de debugging, van haciendo pruebas, van cambiando elementos de la interfaz, en el caso de que nos referimos al proyecto en el que están trabajando en este momento. Entonces de repente apenas están creando botones, pero no tienen nada terminado, sino que apenas están en proceso. ¿Ok? Esa es la primera fase. Cuando ya ustedes terminan de hacer todos sus cambios y ya todo lo que les pusieron a hacer ya lo terminaron, entonces hay que pasar a la fase de stage changes. ¿Qué son los stage changes? Que es cuando se aprueban los cambios, ya, cuando ya usted está totalmente seguro de que esos cambios funcionan, entonces se guardan en la versión personal del creador. ¿Ok? Entonces, ya todos esos cambios están guardados en mi propia versión y listos para eventualmente ser mandados a la versión principal. ¿Ok? Entonces, pasamos al paso más importante, que es la fase del commit. Entonces, en el commit se crea una nueva versión del proyecto con los nuevos cambios implementados, la cual debe ser nombrada. ¿Ok? Entonces, les explico rápidamente. Cuando ustedes ya están seguros de sus cambios, ya los guardaron, ahora necesitan decirle a GitHub que van a hacer que su versión va a ser una nueva versión de la main branch. ¿Ok? Del proyecto principal. Entonces, este paso es el encargado de controlar versiones. ¿Por qué? Porque se le está diciendo a GitHub que guarde este como una nueva versión del proyecto principal, y esta parte de que debe ser nombrada es importante porque cada vez que se crea una nueva versión y se quiere subir a la versión principal, entonces debe dársele alguna descripción. Por ejemplo, imagínense que la versión principal tenía solo el menú principal del proyecto y la persona A, digamos que, no sé, que sea yo, entonces yo le hice un menú para el primer requerimiento que nos pedían del proyecto. Entonces, como yo ya terminé todo eso, ya le digo que la nueva versión va a ser la versión menú principal
con un submenú y guardo esa nueva versión, ¿ok? Entonces, esa nueva versión ya está lista y está a un paso de convertirse en la versión principal. Entonces, lo bueno de esto es que en este momento estamos ya planeando que la nueva versión principal, la de la main branch, sea la que ya tiene el submenú que yo creé, aparte de del menú principal que ya tenía. Entonces, dicho esto, eh, lo bueno es que si esa parte mía de pronto no funciona, entonces yo siempre puedo volver al proyecto que solo tenía el menú principal solito, al que yo no había tocado. Y por eso es que cada vez que uno tiene que hacer su nueva versión, le tiene que dar un nombre para poder manejarse entre todas esas versiones. Muy bien, entonces es bueno que esos nombres sean bastante descriptivos. Y por último, ya cuando ya tenemos nuestra versión lista y registrada, es momento de, ahora sí, establecerla como la versión principal. Es la parte de push, ¿ok? Entonces es cuando se cambia la versión principal por la nueva versión con los cambios implementados. Este sería como fácilmente como el botón de subir, básicamente, porque ya está todo guardado y nada más sería enviar la versión que yo he creado para que se vuelva la versión principal y que los demás puedan acceder a ella. Entonces, esa es la manera en la que se envían los datos. Ahora, ¿cómo se reciben esos datos? Ok, ahora vamos a ver la perspectiva de la persona B y la persona C, que intentan recuperar esos datos. Ok, para eso tenemos un método llamado pull. Pull es cuando se copia la versión principal a mi versión personal. Muy bien, cuando se pasa de esta versión, que es la versión principal, a mi versión personal. Ok, entonces hay dos caminos dependiendo de la situación en la que se encuentren. El primero es que cuando ustedes están trabajando en su versión personal, ¿okay? Entonces imagínense que ahora yo soy la persona B y yo estaba, ¿verdad?, haciendo unos cambios y yo necesito traerme los cambios que la persona A había hecho. Entonces yo tengo dos opciones. GitHub me da la opción de optar por un merge o un rebase. El merge lo que hace es fusionar mi versión con mis cambios con la versión principal. ¿Ok? Entonces, imagínense que yo aquí estaba programando una función X. Entonces, yo necesito ver los cambios que hizo la persona A. Entonces, yo nada más le pido que haga un pull y que haga un merge. Un merge es como mezclar, por así decirlo. Es como unir y mezclar ambas versiones para que ambos, tanto mis cambios como los cambios que hizo mi compañero, ya se reflejen en mi propia versión. ¿Ok? Entonces, este es la manera más sencilla de trabajar cuando se descarga, por así decirlo, algún cambio que haya hecho otro compañero. Muy bien. El rebase es menos popular, pero situacionalmente podría ser útil. Y lo que hace es sobreescribir el código. ¿Ok? Entonces vamos a ver de qué se trata. Ignorar los cambios en mi versión y copiar la versión principal. ¿Ok? Entonces, imagínense que yo de repente soy la persona B y yo hice algunos cambios menores, pero no fue nada importante. Entonces, yo lo que quiero es adquirir la versión que está en este momento en la versión principal, que de repente ya es una versión que implementa los cambios que hizo la persona A. Y a mí no me interesa que mis cambios se conserven. Entonces, yo le doy rebase y lo que hace es literalmente copiar este código y ponerlo por encima de todos los cambios que yo ya he hecho. Entonces todo lo que yo he hecho se borra y eh, se copia la versión principal que esté en ese momento. Muy bien, entonces esas son las dos maneras de hacerlo. Se recomienda que antes de empezar a trabajar, por ejemplo, yo como persona B, antes de que empiece a hacer cambios en el código, siempre tengo que realizar un pull. ¿Por qué? Porque cuando yo realizo un pull, yo ya tengo todos los cambios actualizados, entonces ya así me evito conflictos en parte cuando estoy haciendo algún cambio y de repente ya hay una nueva versión. Entonces yo cuando ya actualizo esos cambios, puede ser que se me pierdan porque a lo mejor el merge no logra fusionar ambas versiones, o
bueno, y es igual, si no me importara podría darle erase, pero si yo tengo algunos cambios, muchas veces el merge no es una ciencia perfecta. Muchas veces se está trabajando en cosas tan parecidas que no logra mantener los cambios que hizo la persona A con los cambios que hizo la persona B. ¿Ven? Entonces, siempre antes de que empiecen a trabajar ustedes en el proyecto, hagan un pull. Y siempre cuando ustedes hagan un cambio y ya le hayan hecho un push y ya estén en la versión principal, siempre tienen que informarle a sus compañeros para que ellos estén enterados de que hay una nueva actualización, por así decirlo, del proyecto principal que tienen que descargar y hacerle pull. Bien, esa es la manera en la que funciona todas las operaciones de GitHub. ¿Okay? Ahora, en los siguientes videos, lo que vamos a hacer es ya pasar a la parte técnica. Van a ser dos videos, uno que es para el host, que es la persona que va a tener su repositorio, que el repositorio es como, imagínenselo como el drive, como la bodega en donde va a estar guardado el proyecto, y las otras personas que lo que hacen es descargar o acceder, mejor dicho, a la bodega, por así decirlo, del host. ¿Okay? Entonces va a haber una perspectiva desde la persona que crea el repositorio y la otra perspectiva de la persona que accede, para que sea bastante fácil para ustedes y para que no haya quizás tanta confusión. Muy bien, entonces espero que les haya servido y nos vemos en los siguientes videos.